Buenos días, profesor y compañeros. Hoy hablaremos sobre lo que es la relación entre la tasa de inflación y desempleo en el Perú en los últimos 30 años. Los integrantes son Cabrera Díaz María, de Río Reyes Carlos, Márquez Collaves Laura, Ramírez Camacho Alison, Noriega Chinchay Carlos y mi persona, Moricelis Cristina. Primero que nada, les daremos una breve introducción de lo que es el desempleo y el contexto en el Perú. Bueno, el desempleo en sí se refiere a la situación en que las personas que están en edad y condición de trabajar están buscando activamente empleo, pero no lo han logrado encontrar. En términos económicos se define como la proporción en la fuerza laboral que no tiene un trabajo remunerado, pero que está buscando uno. El desempleo es una preocupación importante, especialmente lo que es para los gobiernos y las sociedades, ya que esto puede traer efectos negativos, tanto a nivel individual como a nivel macroeconómico. Pero ¿en qué medida puede ser a medida individual? Pues este puede provocar dificultades financieras, estrés, pérdida de autoestima. En cambio, en lugar de nivel macroeconómico, también puede conducir a una menor producción económica, menor consumo y menor recaudación de los impuestos, lo que a su vez puede perpetuar el ciclo de desempleo. Por lo tanto, los gobiernos suelen implementar políticas para intentar reducir el desempleo y mitigar sus efectos negativos. ¿Entiende? Bueno, el contexto de desempleo en el Perú. En este caso, en los últimos años, el desempleo en el Perú ha experimentado cambios significativos. Y acá les daremos como cinco generales contextos que hay en el Perú. Uno de ellos es la tendencia a la baja en la tasa de desempleo. Bueno, con la disminución de la tasa de desempleo es probable que haya más personas empleadas y por lo tanto más consumidores con ingresos disponibles. Esto podría resultar en un aumento en la demanda de productos o de servicios, lo que a su vez podría beneficiar a las empresas al aumentar sus ventas. Otro contexto sería el crecimiento económico y generación del empleo. Estos dos están estrechamente relacionados y son vitales para el desarrollo sostenible del país. Cuando la economía experimenta un crecimiento sólido, se generan más oportunidades, especialmente lo que es el empleo, lo que a su vez contribuye a mejorar el bienestar de la población y también reducir la pobreza. Otro contexto que sería es el impacto de la pandemia del COVID-19. Esto ha tenido un impacto significativo en la economía y especialmente en el empleo en el Perú, al igual en que en muchos otros países alrededor del mundo. Las medidas de confinamiento, el cierre de las fronteras, la interrupción de cadenas de suministro y disminución de la demanda, todo esto ha afectado a diversos sectores económicos y han llevado a una contracción en la actividad empresarial. En los términos del empleo, la pandemia ha causado una pérdida masiva de puestos de trabajo, especialmente en los sectores como de turismo, hostelería, entretenimiento, también otros que dependen más de todo lo que es el contacto físico. Bueno, muchas empresas se vieron obligadas a reducir a su personal o incluso a cerrar sus operaciones de manera temporal o permanente. Otro de ellos es los desafíos estructurales, que es a pesar de la reducción general del empleo en el Perú, enfrentan desafíos estructurales en el mercado laboral. Otro de ellos es las políticas y progresos programas del empleo. El gobierno peruano ha implementado diversas políticas, ha implementado diferentes programas orientados a promover el empleo y gracias a esto se han mejorado las condiciones laborales. También se han abierto nuevos programas de capacitación laboral, los cuales han beneficiado a las personas que han estado buscando empleo en estos años. Esto incentiva para la formalización laboral y también para los proyectos de infraestructura de generar empleo. Ahora les paso con mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la tasa de desempleo, lo que vendría siendo su concepto y también los elementos los cuales la conforman y se necesitan para su formulación. Comencemos diciendo que todos los elementos relacionados o que conformen a la economía peruana, en este caso, se podrán explicar y formular de manera matemática, utilizando diferentes medidas y conceptos en los cuales se encuentren dentro de nuestra economía.
siendo esta el caso del desempleo, la cual se medirá mediante esta tasa de desempleo. Como ya les dije, la tasa de desempleo se vendrá calculando de manera y mediante las medidas y los conceptos que se encuentren. Siendo la primera el número de personas desempleadas al momento, que son las personas que se encuentran activamente buscando un empleo, se encuentran en este caso capaces de poder iniciar un trabajo, pero por diferentes circunstancias todavía no lo han podido encontrar, y también por la fuerza laboral total que se encuentre en el país. Esto multiplicado por 100, ya que la tasa se va a tratar como un porcentaje. Aquí está la fórmula, la cual está en nuestro PPT, que es tasa de desempleo igual número de desempleados sobre la fuerza total laboral. La fuerza laboral total por 100. Siendo el número de desempleados, como ya lo mencionó mi compañera y como lo acabo de mencionar hace un momento, el número de personas que se encuentran activamente en busca de un trabajo, pero no lo han podido encontrar. Y también la fuerza laboral total, la cual es la suma de las personas que actualmente sí cuentan con un empleo y las personas las cuales están desempleadas. Pero, ¿por qué es importante conocer esta tasa de desempleo? Bueno, principalmente esta se utiliza para medir la salud de la economía del país, para evaluar si efectivamente las políticas económicas y gubernamentales que está aplicando o que fomenta el mismo gobierno están siendo o están actuando de manera efectiva. También esta se va a utilizar al momento de tomar una decisión la cual involucre a todo el país. Esta también se va a utilizar al momento de informar a las autoridades si existe algún riesgo de poder fomentar un riesgo o un impacto a la sociedad, puesto que a más desempleo significa que hay más delincuencia, hay menos personas tristes, por lo mismo que no pueden encontrar empleo y están totalmente discapacitadas, y también otros aspectos sociales. Bueno, ahora les vamos a enseñar lo que vendría siendo la tasa de desempleo que hemos recolectado a lo largo de estos 30 años para este presente trabajo. Como ya lo mencioné, para el presente trabajo nos han pedido que recolectemos los datos de 30 años, de 1993 hasta el 2023. Esta tablita que pueden observar ha sido realizada y también se ha podido realizar, mejor dicho, mediante datos que nos han ofrecido el BCR, el Banco Central de la República del Perú, y también del INEI, el Instituto Nacional de Información, de Estadística e Informática. En esta podemos ver que hay una tendencia desde 1993 hasta 1999, la cual es una tendencia muy alta en el tasa de desempleo. ¿Pero por qué se dio esto? Esto se dio principalmente al contexto político, social y económico que vivimos en los 90. El terrorismo, la hiperinflación que vino gracias al gobierno de Alan García, entre otras cositas que afectaron a que esta tasa esté elevada. Después, a partir de 1999 más adelante, que vendría siendo el 2020, también se mantuvo entre un rango de 6 a 7 en la tasa de desempleo. Bueno, de 6 a 5 por ahí, 6, 5, 4. Pero después tuvo una creciente subida en el año 2022, lo cual es algo comprendible puesto que pasó la pandemia, que ya le explicó mi compañera Cristina. Y muchas personas tuvieron que abandonar sus trabajos, ya sea por mandatos superiores o por decisión propia. Ahora les presentamos la tasa del desempleo. En esta, como pueden ver, con lo mismo que los datos son muy variados entre sí, están muy dispersos en nuestra tabla. Eso significa que ha habido demasiadas variaciones para esta tasa. Y después tenemos el gráfico de crecimiento de la tasa de inflación de estos últimos 30 años, no digo de desempleo en estos últimos 30 años, que
Como pueden ver, también ha tenido muchas variaciones. Hasta se puede ver la subida que tuvo en el año 2020 a raíz de la pandemia. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre la inflación que hubo en nuestro país. La inflación, más que todo, se define como el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo específico. En otras palabras, la inflación, pues, esto implica la disminución del valor del dinero con el tiempo, lo que significa que con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos bienes y servicios en el futuro. Esta inflación más que todo se mide a través de índices de precios, como el índice de precios al consumidor, que es el IPC, que este rastrea los cambios en el precio de una canasta de bienes y servicios, que está representativa en los hábitos de consumo de la población. Cuando el IPC o cualquier otro índice de precios aumenta con el tiempo, se considera que la economía está experimentando inflación. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a explicar el contexto de la inflación en el Perú durante estos últimos 30 años, ¿no? Más que todo, el Perú ha experimentado fluctuaciones moderadas, ha sido influenciada por una variedad de factores, tanto económicos, sociales y políticos. En este caso, en primer punto, tenemos tendencias generalmente controladas. Bueno, más que todo se decía una tendencia a la baja, ¿no? En la última década. Durante los últimos años, el Perú ha mantenido una inflación relativamente baja y estable, en línea con los objetivos de la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, que es el BCRP, la cual la inflación anual ha oscilado generalmente dentro de un rango objetivo establecido por esta misma, que ha sido entre el 1% al 3%. En segundo punto tenemos factores externos e internos. Más que todo estos factores que influyen en la inflación. Eh, el Perú está influenciado por varios factores, incluyendo la demanda interna, los precios internacionales de los commodities como se les dice, especialmente relacionados con los alimentos y la energía, la política monetaria, los costos laborales y la política fiscal, más que todo. Siguiente. Bueno, el crecimiento económico sostenible. Bueno, el Perú ha buscado un crecimiento económico manteniendo la inflación bajo control a través de una política monetaria prudente y metas de inflación claras, más que todo. Este enfoque ha ayudado a mantener la estabilidad económica y fomentar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo a largo plazo. El impacto también, como cuarto punto, el impacto de la pandemia del COVID-19, que obviamente afectó al país. Si bien esto también afectó mucho a lo que es la economía de acá del Perú, inicialmente no tuvo un impacto significativo como tal en la inflación. Sin embargo, se observaron presiones inflacionarias en ciertos sectores, como los alimentos, debido a las interrupciones en la cadena de suministro y al aumento de la demanda en el país. Y como último punto, la política monetaria y fiscal. Más que todo vamos a hablar de la política monetaria del BCRP, ya que este juega un papel crucial en el control de la inflación a través de su política monetaria. Este va a utilizar herramientas como la tasa de interés y la intervención en un mercado cambiario para influir en las condiciones financieras, por lo tanto, en la inflación. Podemos resumir de esto que la inflación en el Perú ha sido generalmente baja y estable en la última década, gracias a una combinación de políticas macroeconómicas prudentes y condiciones económicas favorables. Sin embargo, persisten desafíos en términos de mantener la estabilidad de precios y asegurar un crecimiento económico más que todo favorable en el futuro. Y bueno, a continuación mi compañera Laura les va a hablar sobre la tasa de inflación.
Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la tasa de inflación, que esta vendría siendo un indicador económico que mide el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo específico, que generalmente es un año. Es comúnmente expresada como un porcentaje y se utiliza para evaluar el nivel de aumento en el costo de vida y el impacto en el poder adquisitivo de la moneda de un país. Esta dicha tasa de inflación se calcula comparando el índice de precios al consumidor, por sus siglas el IPS, en dos periodos de tiempo diferentes. El IPS es una medida, sí, el IPS es una medida de estadísticas que evalúa los cambios en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares promedio. Cuando la tasa de inflación es alta, los precios suben rápidamente, lo que puede llevar a una disminución del valor real del dinero y afectar negativamente el poder adquisitivo de los consumidores. Por otro lado, si esta dicha tasa de inflación baja y es estable, es generalmente considerada como un signo de estabilidad económica. El control de la inflación es un objetivo clave política monetaria de muchos países, ya que un nivel de inflación moderado y predecible es considerado como favorable para el crecimiento económico sostenible. Sin embargo, niveles excesivos de inflación pueden tener efectos perjudiciales como la erosión del valor de ahorros y salarios, la incertidumbre económica y la disminución de la confianza de los consumidores y los inversores. Por lo tanto, los bancos centrales suelen establecer objetivos de inflación y utilizan herramientas como tasas de interés y políticas monetarias para controlarla. Como vemos en el Canva, la fórmula para hallar dicha tasa de inflación es comparar el índice de precios del periodo actual menos el índice de precios del periodo base sobre el índice de precios del periodo base multiplicado por 100, porque como ya lo dije, esto se ve en porcentajes. Esta fórmula calcula el cambio porcentual en el índice de precios entre dos periodos de tiempo y si el índice del precio actual es mayor que el índice de precios base, indica que ha habido un aumento en los precios, lo que se considera inflación. Y si el índice de precios actual es menor al índice de precios base, indica que ha habido una disminución en los precios, lo que se considera deflación. A continuación vamos a mostrar un cuadro de la tasa de inflación en el documento. Que como era el trabajo, era los últimos 30 años de la tasa de inflación, desde 1993 hasta el 2023, que estos porcentajes lo hemos sacado de el INEI, que es la Institución Nacional de Estadísticas e Informática, y el BCR, el Banco Central de Reserva. Gracias. Bien, pasando ahora al PPT del Canvas, vamos a ver la parte de la relación de la inflación y el desempleo con el BCR. Y bueno, el BCR es el Banco Central de Reserva del país, del Perú, y va a manejar la inflación más que todo por el lado de la política monetaria, bajo tasas de interés. Por ejemplo, si el Banco Central de Reserva sube la tasa de interés, las cosas en el país, los productos van a estar un poco más caros para las empresas y también para los consumidores, para las familias, porque para pedir préstamos también va a ser un poco más caro, para las hipotecas, para los créditos, para los negocios se va a encarecer. Y bueno, eso también va a reducir lo que es la demanda de bienes, la demanda agregada, y así las personas y las empresas van a gastar menos, lo que a menudo va a llevar un aumento del desempleo cíclico. Es decir, va a haber menos demanda. Y bueno, al contrario, si el Banco Central de Reserva baja las tasas de interés, pues va a ser mucho más barato para pedir préstamo para los bancos, en este caso también para pedir un préstamo para invertir en un negocio, y esto va a aumentar lo que es el gasto, la inversión, y el desempleo se va a reducir. Eso se ve un ejemplo muy práctico para poder entender lo que es el interés en relación con lo que es la inflación, consecuentemente afectando también al desempleo. Y bueno, una importancia también del BCR es la transparencia. ¿Por qué? Porque va a dar base a expectativas inflacionarias y también va a reforzar lo que es su propia credibilidad del ente como tal. Un objetivo del Banco Central de Reserva es atenuar las fluctuaciones y evitar que la inflación se distorsione usando como instrumento de política monetaria la tasa de interés.
Ahora, pasando a la importancia de la transparencia, más que todo se ubica de que va a poder informar tanto las proyecciones de inflación y de las variables macroeconómicas, así como también resúmenes de las actividades institucionales y los estados financieros auditados del Banco Central. Asimismo, también cada cierto tiempo, cada cierto periodo, va a difundir datos sobre los agregados macroeconómicos más importantes vía su página web del mismo Banco Central de Reserva. Otro punto tan importante es que el BCR es autónomo, es decir, que no va a depender de un organismo del ente ejecutivo, ni legislativo, ni el Congreso, así que va a ser completamente autónomo y se va a regir más que todo políticas a largo plazo, para el beneficio obviamente del país, del Perú. Y bueno, ya otra parte importante también de este PPT es que a partir del 2002, el directorio del BCR decidió conducir la política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación, es decir, que reconoce de forma explícita que el objetivo central es a largo plazo, como lo había mencionado antes, y también es mantener una inflación baja y también estable. Otra parte también que establece en este mismo año es una meta operativa, en la cual establece una tasa de interés interbancaria. ¿Qué es esta tasa de interés? Pues es una tasa de referencia para que otras tasas de interés de otros mercados, de otros bancos, sea de uso para la moneda nacional. Es decir, que va a ser un instrumento lo suficientemente flexible para poder permitir ser elevado o reducido rápidamente ante cambios bruscos que puedan surgir en el marco macroeconómico o también en el marco, en el contexto del año en general, en el periodo general, como lo fue en el 2020 con la pandemia. Y ahora pasando al... Bueno, antes de pasar al siguiente PPT, tenemos aquí imágenes en las cuales nos habla sobre las proyecciones de inflación que hay de este año 2024 y también con el año 2025. Es una proyección que hace el BCR cada cierto periodo, cada cierto año. En este caso el BCR establece un rango de inflación de un 1% y el 3%, es una proyección que hace el BCR en cuanto a la inflación, que más o menos para poder mantenerse y no se dispare tanto la inflación de un periodo a otro. Y bueno, de relación tasa de empleo, la inflación que se mide bajo la curva de Phillips. Ahí tenemos la imagen del autor llamado William Phillips, que de allí viene el nombre de la curva, de la teoría. Y pues aquí tenemos tres modelos de la curva de Phillips, una de las tres curvas completamente el aumento de desempleo, de la inflación, sino que se mueve más por el boca a boca, por las expectativas que una persona tiene o las empresas tienen en cuanto a la inflación. Es decir, si, por ejemplo, si las personas esperan una alta inflación, pues es más probable que negocien salarios más altos, lo que puede llevar a un aumento general de precios, es decir, que la inflación aumente. Y pues también, por otro lado, si es que puede ver de que políticas de reducción de desempleo a corto plazo pueden aumentar la inflación a largo plazo sin mantener los beneficios de reducción del desempleo. Y bueno, esto aquí varía bastante con las expectativas, como mencionaba, porque es más un, un boca a boca, una proyección del mercado que hace que la curva de desempleo, tanto de desempleo o la de inflación, puedan variar. Aún así, aún así, si en la realidad no se concreta. Y bueno, pasando a la segunda curva que vemos en el PPT es la curva de Phillips en corto plazo y largo plazo. Generalmente la curva de Phillips es a corto plazo, pero hay una especie de teoría, una especie de quiebre que, no, que, que es el largo plazo, en el cual en el gráfico se ve que es una curva vertical. Eh, esa curva vertical es la curva de Phillips en largo plazo. Y la que está echadita, pues vendría a ser la de corto plazo, la que ya conocemos todos. Acá la teoría sostiene de que para el largo plazo, eh, largo plazo tiene que eh, la relación cambia porque las expectativas se ajustan. El resultado es que la curva de Phillips se vuelve vertical
cuando el desempleo se estabiliza en su tasa natural y la inflación puede variar según otros factores como la política monetaria, según lo que ajusta el BCR, que es lo que había hablado anteriormente en el anterior PPT. Y cuando es a corto plazo, pues puede parecer que cuando se reduce el desempleo, aumenta la inflación, que es la teoría general que todos conocemos de la curva de Phillips. Y bueno, ya pasando al último gráfico, pues es una tasa de interés más que todo de referencia al Banco Central, que fue del 2003 al 2010. Aquí es más que todo, es una tasa de interés de referencia, que subió y después bajó. Es un gráfico en el cual vemos a lo largo de los años, a lo largo de los 7 años, cómo es que la tasa de referencia aumentó y bajó durante ese periodo. Y bueno, es todo por mi parte, luego pasamos al siguiente compañero. Ok, yo les voy a hablar acerca de la curva de Phillips, más enfocado en nuestra investigación como tal. Para comenzar, la curva de Phillips describe la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación en una economía en el corto plazo. También tenemos que tener en cuenta que la curva de Phillips relaciona la inflación con el desempleo y la curva de la oferta agregada vincula los precios y la producción. La curva de Phillips y la curva de la oferta agregada son formas alternas de apreciar el mismo fenómeno. De acuerdo con la curva de Phillips moderna, la inflación depende de las expectativas sobre la inflación y el desempleo. Es muy importante tener en cuenta esto último, ya que va a ser seguramente muy relevante para la investigación matemática que vamos a llevar a cabo. También tenemos que tener en cuenta la fórmula de la inflación, la cual sería tasa de inflación, que representa la tasa de crecimiento de los precios de la economía, igual tasa de inflación esperada, que es la inflación que los agentes económicos anticipan en función de sus expectativas, menos beta, que sería la pendiente, por tasa de desempleo, que es la proporción de la fuerza laboral que está desempleada y buscando trabajo, menos tasa de desempleo natural, que es el nivel de desempleo que la economía considera como normal o equilibrado a largo plazo. Ahora, siguiendo acá en el documento, podemos ver la que hemos tomado en cuenta, tanto los últimos 30 años de PBI, variación porcentual del PBI, para compararlo con la tasa de desempleo y la inflación y la tasa de inflación, y así lograr una ecuación lineal. En este caso acá podemos apreciar la dispersión que nos dio de resultado al comparar tasa de desempleo y PBI, que se puede ver que no es tan acercado a 1, sino su correlación es muy menor, un menos 0,028 en la coeficiente, y podemos ver que hay mucha dispersión, sobre todo porque a largo plazo no llegan a tener tanta relación el PBI y la tasa de desempleo, sobre todo porque esto más se debe a la gestión de los gobiernos y no tanto a los resultados finales. Ahora, el gráfico del crecimiento de tasa de inflación, acá podemos ver de cada año cómo ha ido bajando. Por ejemplo, tenemos desde 1993, donde se disparó la inflación, y a partir de ahí ha habido una bajada descendiente hasta el año de hoy, donde en 2021-2020 también aumentó bastante, pero en 2023 se volvió a la estabilidad, sobre todo por el cambio de gobiernos y factores externos. Acá tenemos el gráfico de tasa de inflación comparándolo con el PBI, que podemos ver que sí están un poco de la mano, no es tan alejado como tal. Vemos que se mantiene dentro de ese intervalo de 0 a 20 y que sí hay una relación como tal. En sí, el PBI cuando aumenta la demanda agregada, también va a haber cambios en la tasa de inflación, un aumento. Este sería el gráfico del crecimiento de la tasa de desempleo, que tuvo su pico en el año 2020 con un 7.4, pero ya habíamos visto que venía desde anteriores años, desde 1995,
más o menos descendiendo de los 9 y hoy en día ya se encuentra en un promedio de 5. Ahora, acá tenemos la parte de coeficientes, que esta parte ya es obtenida con el SPS, la cual nos va a soltar la ecuación lineal de nuestro gráfico. Nuestra variable dependiente es la inflación. Obtuvimos una constante de menos 6,674 y desempleo 2,060 con un beta de 0.573. Y esta fórmula lineal nos va a dar una ecuación con pendiente positiva, pero eso se debe a que el programa SPS nos va a botar el gráfico inverso. Por ende, la ecuación debería ser multiplicada por -1 para obtener así nuestra relación, nuestra pendiente negativa, que sería el modelo de la curva de Phillips como tal, que sería el de acá. Y igual 6,674 menos 2,060 multiplicado por la variable dependiente, que en este caso sería la inflación. Ahora, acá como último ya tenemos el gráfico de la curva de Phillips, que es el obtenido por Excel como tal. En sí, esta curva ya se puede ver que es con pendiente negativa, y a la izquierda tenemos la tasa de inflación porcentual y la tasa de desempleo porcentual, una comparativa. Vemos que también no existe una relación tan directa entre las dos variables, por ende podemos entender que es una relación inversa. Además, sabemos que a largo plazo la curva de Phillips no es tan precisa como podría ser a un corto plazo de 6, 12 o 8 meses. Así que no se va a ver una relación tan clara como tal. Ahora, para las conclusiones de nuestro trabajo, podemos entender de que sí existe una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, pero no hay una demostración tan clara gráficamente debido al largo plazo que la curva de Phillips no maneja como tal. Ahora, teniendo en cuenta algunas conclusiones del libro de Dorbus y Fisher y Stars en macroeconomía, ellos nos dan a entender que hay varias conclusiones que se pueden obtener a partir de este ejemplo macroeconómico que también ya se había realizado anteriormente en Gran Bretaña, si no me equivoco. Acá tengo las conclusiones. Acá está. La curva de Phillips de corto plazo es bastante plana. En un año, un punto adicional de desempleo reduce la inflación solo alrededor de medio punto porcentual. En la curva de Phillips se consideran las expectativas inflacionarias. Cuando la inflación observada y la esperada son iguales, la economía está en el estado natural de desempleo. Las expectativas de inflación se ajustan con el tiempo para reflejar los niveles recientes de inflación. Además, el mercado laboral no se ajusta con rapidez a las alteraciones, sino que más bien tarda en hacerlo. La curva de Phillips muestra que los salarios nominales cambian lentamente de acuerdo con el nivel de empleo. Los salarios, no sé hablar, tienden a subir cuando el empleo es elevado y a bajar cuando es bajo. Eso sería todo. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias. Chao, chao. Thank you so much. Eso es todo.